Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rezamos una Ave María para que la Virgen nos ilumine con estas lecturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerda hacer el clic en me gusta y compartir la misa y también poner comentarios para que podamos llegar a más gente a través de las redes. El doctor Plinio Correa Oliveira y Monsieur John Clan comentaron este hecho que voy a relatar muchas veces para ejemplificar de cómo nosotros no debemos tener apego a las cosas y caprichos y manías por las cosas materiales o por las cualidades que uno tiene. Hubo un caso en la Edad Media, un convento, creo que era benedictino, en Europa, que de pronto aceptaron un nuevo novicio, un nuevo fraile, y le dieron determinada celda. Esa celda tenía un problema en la cerradura y que no cerraba bien. Y entonces ese nuevo fraile le dijo al abad: yo era en el mundo, me dedicaba a arreglar cerraduras, era cerrajero, no sé cómo sería el oficio en esa época, cómo se diría. Si quiere, yo puedo arreglar la cerradura y la puerta, porque la puerta también funciona mal. Entonces el abad dijo: sí, arregle nomás, no hay problema. Entonces él fue y la arregló, quedó perfecta, la puerta que crujía, no sé qué, le habrá puesto aceite en las bisagras, la puerta quedó perfecta. Entonces pasó un tiempo y una cosa que se hacía en los conventos, cambiar todos la celda que tienen, para no generar un apego, o sea, una manía al lugar en que la persona está viviendo. Entonces, de pronto, el abad dice: bueno, hoy vamos a cambiar la celda, fulano va para allá, fengano va para el otro lado, Entonces este fraile, que tenía un apego muy grande por esa cerradura que había arreglado, dijo: no, yo no cambio de celda. Dice: yo me quedo acá porque yo esta cerradura la arreglé, yo le arreglé la puerta, le hice tales cosas, así que yo me quedo aquí. Entonces el abad le dijo: no, tiene que cambiar de celda, no puede. Dice: bueno, pero me llevo la cerradura. Dice: no, la cerradura tiene que cambiar de celda. Y ahí el hombre se fue, abandonó el convento por ese apego a esa cerradura. Entonces, tanto el doctor Plinio como Monsieur John Clan comentaban cómo uno puede también ser rico en esas pequeñas cosas, en esas manías, en esos apegos, que también uno tiene que desapegarse de esas cosas, no por ser sacerdote o por tener el voto de pobreza. No, este evangelio no le llega a los religiosos o a las religiosas, porque también existen esos apegos, esos egoísmos, esas manías, esos amores propios que uno tiene que desapegarse en función de la vocación. Fue lo que pasó con el mozo rico. El mozo rico tenía una vocación de apóstol, podía haber sido quizás un 13º apóstol. Y en función de esa vocación, Dios, Jesús, le pidió que dejara todo y diera a los pobres y después ven y sígueme. Una vocación extraordinaria, seguir a Jesús.
Y él hizo lo mismo que el benedictino, ¿no? Por no dejar, en este caso, las propiedades, el otro caso, por no dejar la celda, perdió una gran vocación. Entonces, nosotros tenemos muchas veces en nuestra vida, se nos ponen problemas así, en que debemos en algún punto dejar algún capricho o alguna mala acción o alguna mala costumbre o alguna manía o alguna forma de ser que no está bien, y tenemos que reconocer primero que eso no está bien, como dice el Salmo, pedir perdón, reconocer la falta. Dice: feliz el que es absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene cuenta las culpas, en cuyo espíritu no hay doblez. Pero yo reconocí mi pecado y no te escondí mi culpa. Pensando, confesaré mis faltas al Señor. O sea, primero reconocer la culpa, reconocer la falta, reconocer el defecto que tiene y que tenemos que corregir. Tiene que corregir. Uno va a decir: no tengo fuerzas, ¿no? Es imposible, es demasiado grande para mí. En el ambiente en que estoy, si dejo ese defecto o esa manía, se van a burlar, me van a criticar, me van a perseguir. Bueno, hoy es el día de María Auxiliadora. Dios nos puso un auxilio para poder pasar por el ojo de la aguja. O sea, porque como dice Jesús, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, si ese joven rico hubiese dicho: Señor, no tengo fuerzas, ayúdame, porque si no es con tu ayuda, no me voy a pegar demasiado a esos bienes. Jesús lo hubiera ayudado, como ayudó a los apóstoles cuando salieron, dejaron las barcas, o San Mateo, que era cobrador de impuestos, o le hubiera dado fuerzas, dado gracias para seguirlo a Jesús, pero él se cerró. Es un punto importante porque muchas veces nos cerramos ante la voz de la gracia y nos quedamos amargados, nos quedamos desanimados, nos quedamos deprimidos y nos quedamos pensando en el pecado y remordiendo el pecado, y es porque no tuvimos esa humildad de reconocer y pedir auxilio. Bueno, hoy es el día de María Auxiliadora y también María, Madre de la Iglesia. Jesús nos dio a su Madre en la cruz, y con la Madre de Jesús es mucho más fácil pasar por el ojo de la aguja que antes, porque la Virgen como Madre va a encontrar, como dicen los brasileños, el jeito, o sea, la manera, la forma más fácil, más adaptada a nosotros para pasar por el ojo de la aguja. Hay un hecho que a mí me impresionó mucho, que cuando el Papa Juan Pablo II estaba falleciendo en esos días, él falleció por abril o mayo, justo era Semana Santa, y claro, él no podía presidir las ceremonias de Semana Santa, sobre todo el Via Crucis que se hace en el Coliseo, y el que lo presidió y el que lo redactó todo fue Benedicto XVI, en esa época el cardenal Ratzinger. Y en las últimas estaciones, cuando San José de Arimatea va a pedir el cuerpo de Jesús para enterrarlo en ese sepulcro nuevo, en ese que él tenía en su campo, el cardenal Ratzinger dice: entonces San José de Arimatea se presentó para pedir el cuerpo de Jesús. Dice: él era el rico que
que había pasado por el ojo de la aguja. O sea, era rico, pero sin apego a sus riquezas. Entonces pidamos hoy, el día de María Auxiliadora y María, Madre de la Iglesia, usar de todas las cosas, siempre y cuando en la medida en que esas cosas nos ayuden para la salvación eterna. Y así daremos gloria a Dios y usaremos de las cosas, más cosas, menos cosas. Eso no es lo importante. Lo importante es hacerlos sabiendo que esas cosas son de Dios. Nosotros somos meros administradores y que las cosas nos deben servir para nuestra santificación y la santificación del prójimo. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen la gracia de la humildad, la gracia de reconocer los pecados, la gracia de pedir auxilio y de nunca no seguir a Jesús por ese capricho y apegarnos a ese capricho y decir no tengo fuerzas, no voy a poder. Con Dios, con Jesús, con la Virgen, con los santos, todo se puede, las cosas imposibles se pueden. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen también la gracia de la confianza en su auxilio. Ave María Purísima.